Bueno, hoy nos encontramos en un maravilloso lugar, en el Centro Cultural San Marcos, que acoge siempre maravillosas exposiciones, y en esta ocasión la muestra que aquí alberga hasta abril, hasta principios de abril, es la de hasta el 3 de abril, es la del artista toledano Paco Rojas, que viene hoy a contarnos pues, bueno, en qué consiste esto. Paco, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por visitarme, por dedicarme un tiempo que para mí siempre es especial. Bueno, la exposición se llama Estigmas y estrías. ¿Qué puede encontrar el visitante cuando se acerca hasta aquí? Bueno, es que hay un proyecto de obra que dentro del año 22 al 2021, 2021, en el año 2021, es una serie de obras en las que irrumpe como variedad o nueva motivación un estriado del fondo de los cuadros. Son muy estriados los cuadros. Y siempre, pues aquí en cada uno de ellos aparece una escultura que a veces tiene un significado de estigma, es como un estigma. Pero eso aparece en todos los cuadros, la forma de presentar la escultura como elemento protagonista del cuadro. Y además en estas esculturas aparecen siempre algunos vestigios que dan a intuir, o se intuye por medio de ellos, que hay un estigma, algo que se caracteriza y marca la escultura. Es una forma diferente, ¿no?, de hacer arte, ¿no?, introducir la escultura dentro de un cuadro, ¿no? Sí. Yo supongo que esto ya se ha dado en algunas ocasiones, o se está dando ahora, no lo sé, porque hay tantas cosas que se hacen a la vez, que yo diría que sí, que es una novedad, sobre todo en el sentido que yo lo utilizo. Porque las esculturas precisamente emergen o se alojan o se derivan desde su mensaje desde un hueco, una oquedad. Eso es otra primicia que podríamos incluir en esta exposición. Y además, también es importante decir que esta obra tiene una técnica, está basada en una técnica que yo sí también aseguraría que es única, desde luego, porque la materia que yo utilizo es la masilla que dan los reparadores de coches a las chapas de los coches que se han golpeado, le dan esta masilla, le lijan y se quedan listas para pintar, perfectas. Entonces, en mi caso, yo, después de investigar varias cosas y tal, hacia el año 82 o por ahí, encuentro esta materia como idónea para aplicar a los cuadros. No he visto yo que nadie lo use, entre otras cosas. Bueno, yo llevo utilizando la mascarilla mucho, 20, 30, 40 años, porque hay que trabajar con mascarilla, ya que puede ser nociva, ¿no? Mascarilla y un poquito de leche después de terminar, beber un poco de leche. Y luego este es el resultado, ¿no?, que es muy, muy sorprendente, la verdad. Bueno, muchas gracias, Celia. Creo que tienen la sorpresa de que algo que no se ha visto. Yo ten en cuenta que llevo desde muy joven trabajando en el arte. Después de hacer la carrera de Bellas Artes, pues mi evolución ha ido continuamente avanzando en un sentido, digamos, de novedad cada vez que hacía una cosa para mí, pero que al final la novedad no la puedes ver o copiar de nadie, porque ya ahí, en el paso siguiente que tú vas a dar, miras para todos los lados y no hay nada que te sirva. En ese momento es el que ya se puede considerar que tu obra es bastante independiente. Para aquí hay 60 obras, ¿no?, expuestas. Sí. ¿Cuál es la inspiración? ¿Qué es lo que a ti te lleva a montar esta exposición y a crear este tipo de obras? ¿Qué es lo que lleva a un artista a construir una obra? Bueno, la evolución. La palabra para mí clave es la evolución, porque cada vez que tú haces algo, si quieres seguir viviendo en arte o en la vida incluso, tienes que buscar unas motivaciones nuevas. En mi caso es una evolución continua de años y años, en la que se puede ver las grandes diferencias que hay entre obras de hace 10 años, obras de 5 años también, y las obras actuales.
Y si echamos más hacia atrás, pues también hay grandes diferencias. ¿Y cómo ha sido esa evolución del arte de Paco Rojas? ¿Cómo ha sido mi evolución? Ajá. A lo largo de todos los años, porque claro, esto es una trayectoria pues eso, de muchísimos años. Sí, muchísimos, más, bueno, los que tengo casi, ya son muchos. Pues la verdad es que esa evolución es la que se va uniendo a otras premisas que tú ya tienes, como que para mí una obra de arte, para serlo, ha de tener alma. Eso es fundamental. Y cuando la obra cobra alma, también cobra individualidad. Cada cuadro es, o puede ser, o incluso hasta debe ser, pieza única, con características muy personales. Es una pieza con su DNI, como te podría, no sé, paralelamente podría decir que ocurre, ¿no? Cada obra tiene su propia personalidad. Si te fijas en esta exposición, pueden estar grupos de obras, pueden estar hechas desde un mismo prisma, un mismo contexto, pero sin embargo cada una se puede diferenciar de la otra que está al lado y tal. No son, muy pocas veces se puede decir que yo repito. Muchos casos, aparte ya para negar lo que estoy diciendo yo mismo, en muchos casos hay dos obras. Una significa, digamos, la primera que hago significa lo que estaba sintiendo y pensando y intuyendo, y la otra, digamos que es una segunda oportunidad para esa idea. Ahí aparecen a veces dos cuadros que son muy parecidos, pero porque no son gemelos, pero son muy parecidos. Son primos hermanos, ¿no? Son primos hermanos, por lo menos. Cuando un artista está creando, en ese proceso creativo, ¿piensa más en sí mismo, en lo que le puede salir de dentro, o piensa en la persona que va a verlo, en lo que puede sentir al ver una obra de arte? Hombre, el artista realmente que tiene un sentimiento muy propio y muy profundo sobre el arte, lo que busca es expresar lo que se necesita en cada momento. O sea, no puedes pintar algo o hacer algo pensando en cómo se va a ver o cómo lo va a interpretar nadie y tal. Es muy egoísta, desde el punto de vista del artista cuando crea. Yo pienso que es muy egoísta porque no va nada más que a lo suyo, a que esa obra, en esa obra se plasme lo que él quiere y piensa en ese momento. Cada obra suya es una obra única, como nos ha contado hace un momento, Sí. pero ya leyendo entrevistas sobre esta exposición, ha dicho que es una de sus muestras más personales, ¿no? Siempre la última de las más personales. Siempre es la última. Sí, yo creo que esta lo es sobre todo por eso que te digo. Aparte de que mi idea, mi filosofía sobre el arte, sobre la evolución de un artista, es que si un artista a lo largo de su vida nunca se ha dejado la vocación, las ganas de hacer, la necesidad también de hacer, y no ha tirado como se dice, no tiró la toalla, como dicen los gozadores, entonces lo que ocurre es que a lo largo de toda una vida la evolución de un artista, digamos que es el punto cumbre a una edad muy avanzada. Hay casos muy significativos, como Goya, por ejemplo, o como, no sé, mismo Lisipo, el escultor griego, que era un predilecto de Alejandro Magno, que su influencia con muchos años tuvo mucha importancia para toda la escultura que se hace en el periodo helenístico. Esta exposición, además, se da la mano con otra. Acaba también de poner otra de pequeño formato aquí también en la sala en Toledo. En mi casa. Yo tengo una casa que es de origen del siglo XIV. Ajá. Y tengo en el estudio, pues, donde trabajo, y luego tengo aparte, hay 4 salitas, 2 salas y 2 salitas pequeñas. Y ahí hago exposiciones, tengo mi obra permanente expuesta. Como paralelo a esta obra que se expone aquí, que es de formato grande, pues aquella es todo lo contrario, de formato pequeño. La medida máxima de una obra me parece que es 30 por 40. Y la mínima es 19 por 19. O sea que estamos hablando de centímetros, no de metros, claro. Sí, claro.
Bueno, siempre que Paco Rojas se expone en Toledo, pues siempre tiene buena acogida, se siente querido en su ciudad, profeta en su tierra. Bueno, yo creo que hay pocos artistas o personas que se sientan profetas en su tierra, y yo no voy a ser una excepción. Bueno, usted además en Toledo fue uno de los fundadores del Grupo Tolmo, allá por el año 71. Justamente. Sí, hace poquito además el Museo del Greco también les ha rendido un homenaje. El 50 aniversario, del 71 al 2021. Pues me parece que eso es algo que te enorgullece mucho, porque tú ya sabes que después de 50 años todavía se te recuerda, y aparte de eso, pues no sé, la labor de Tolmo ha sido muy importante para el arte contemporáneo en Toledo. Fuimos los que abrimos las posibilidades de ver arte de ese año, de ese siglo, de esa época. Y bueno, pues eso es fantástico, ¿no? ¿Han visto ustedes cómo desde la creación de ese grupo, también por el año 71, que tampoco había tantas iniciativas de ese tipo, cómo ha ido evolucionando también la ciudad a nivel artístico y cultural, la forma de consumir también el arte? Pues la influencia de Tolmo sobre ese aspecto ha sido importante, digamos que al menos en los primeros 25 o 30 años. 25 o 30. Pero esa labor, digamos que se ha difuminado, ya que los espectadores o los visitantes de las exposiciones pues también han evolucionado, ¿no? Entonces yo diría que la labor se hizo en un principio y tal, y ahí quedó por sí sola en su metamorfosis natural, y yo diría que no ha sido gran cosa después. Hemos cambiado también nosotros los espectadores, los visitantes, la forma de mirar el arte también a través de una pantalla. Ya la pandemia también nos ha obligado mucho a parar un poco. Sí, pero las consecuencias todavía están por ver, yo creo, en el espectador, me refiero, del arte. Pero bueno, habrá que esperar que haya suerte y las cosas se encaucen de nuevo por donde iban. ¿Cómo ha afectado también esta pandemia, esta crisis sanitaria mundial al arte de Paco Rojas, la forma de crear, la forma de a lo mejor de...? No, yo sería no es una chulería, pero voy a decir que yo el año 2021 he hecho una obra para mí importante, pero no porque estuviese detrás de mí agazapada la epidemia esta, ¿no? Porque por pura necesidad. Claro, me ha ayudado a salir menos a la calle, Claro, y a dedicarle más horas al arte, pero en eso sí hay que reconocerlo. Es un arte reflexivo, invita a pensar. Bastante reflexivo antes y después de hacer la obra. Durante no es reflexivo, es consecuencia de las reflexiones anteriores. Pero yo soy muy reflexivo, soy un poco, digamos, filósofo. Ajá. ¿Y eso lo plasma en la obra? ¿Cómo podemos nosotros descubrir, mirando una obra, lo que usted nos quiere transmitir? ¿Se puede apreciar en la obra? Pues yo no sé, creo que sí. Creo que sí, pero de una forma un poco subconsciente la mayoría de las veces. O sea, el espectador puede quedar influenciado después de ver una obra, y luego pues eso le puede influenciar de alguna manera en el comportamiento de su propia vida, pero eso es mucho decir, pero bueno, puede ser. ¿Ha tenido alguna experiencia de ese tipo, de que alguien le haya dicho, oye, tu obra me ha cambiado, o esto es un antes y un después en mi forma de entender el arte? Pues creo que sí, ha habido alguien que ha dicho, gracias a ti, yo tal y cual. Pero vamos, también ha sido más bien, quien me ha dicho eso, alumnos. Ajá. Porque yo he sido un profesor muy concentrado en la labor creativa que pueda transmitirse a un alumno. Entonces, hay muchos alumnos que todavía me ven y me dicen, hombre, Paco y tal, me acuerdo cuando me dijiste tal, y yo dije, pues no me acuerdo que dije eso, pero vamos, está bien dicho. ¿Cómo ve la evolución del arte, como el futuro de esos alumnos que ahora a lo mejor ya están exponiendo, que son artistas? No lo sé. Lo que puede pasar con ellos, cada uno de ellos, no lo sé, pero hay un mundo bastante confuso
muy revuelto a la hora de meditar, de sentir y de pensar. No sé si este siglo XXI está cumpliendo con las expectativas que siempre se han tenido en los siglos siguientes. Pero este siglo, para mí, que el primer cuarto de siglo ha sido casi en cierta medida, un retroceso. Fíjate, a mí me parece que ha ocurrido eso. Y después de la pandemia, tal vez esto nos favorezca en el sentido de que nos hemos parado a meditar y a ver, y resulta que nos valoramos ya de otra manera antes de la pandemia. Mucha gente le ocurrirá, digo. Pero el arte en sí sigue en una encrucijada en que le falta claridad y le sobra dependencia. Le sobra dependencia en el sentido de que la economía aplicada al arte siempre ha estado manipulando, distorsionando, etcétera, etcétera. ¿Pero que se puede vivir del arte hoy en día? Sí, malamente. Se puede vivir del arte malamente. Algunos no. Los que han tenido suerte y han entrado en el circuito de grandes galerías, grandes relaciones y tal. Esas influencias, pues, si ha caído en ese mundo, le habrá favorecido, o lo ha favorecido enormemente desde un punto de vista económico. Lo que suele ocurrir es que, sin embargo, después, desde el punto de vista artístico, se queda mediatizado y lo que hace está un poco ya dirigido hacia lo que piensa él que le va a dar más dinero. Gracias a Dios, yo en ese aspecto estoy fuera del circuito, por un lado, y por otro, pues me gustaría estar. Habría que pensar a lo mejor un poco más en el arte, la perspectiva cultural que pueda tener antes que lo económico. Desde luego que debe de ser así. Si un artista... el arte no puede mentir, porque si miente, perjudica a la sociedad. El arte tiene que ser verídico siempre. Aunque parezca quien dice, no, eso lo hace mi hijo, no sé qué y tal, pero si es auténtico y es profundo y tiene una trascendencia fuera de las críticas digamos, incultas sobre ese tema, siempre puede ser positivo. El arte tiene que ser a favor de la sociedad. Se sienten poco valorados, a lo mejor, los artistas hoy en día. Por eso que dice pues esto, que todos nos creemos artistas, ¿no? Esto lo hace mi hijo con los ojos cerrados. Sí. ¿No? Lo de los ojos cerrados ya sería el colmo. Pero lo cierto es que sí, que es difícil, es difícil. Sobre todo cuando son los propios artistas los que dicen, hombre, Paco, a ver cuándo veo tu próxima obra y tal y cual. Y les interesa y vienen y se tiran mirando una exposición, un cuadro, un montón de tiempo. Hacen fotos incluso, en mi caso puedo decir que lo he comprobado. Y eso me motiva más. ¿Qué tiene en mente? Porque un artista siempre tiene algo en la cabeza, tiene alguna idea, algo que se está ahí germinando, está poco a poco. Está cociendo. Sí, exacto. Pues en mi caso siempre. Termino una serie de obras y tal, y después de esas ya me está el gusanillo entrando por otro lado, ¿no? En la portada del catálogo de esta exposición me he atrevido a poner una obra totalmente distinta a lo que yo estoy haciendo ahora. Y es, partiendo de un cuadro, hacer un contraste entre rojo y amarillo. Entonces es un tono que chocan mucho, que son fuertes. También son muy españoles, lógicamente. ¿Sí? Y bueno, pues eso está anunciando mi próxima evolución. En los cuadros que tengo en mi taller, en mi estudio, hay una serie de 20 y tantas obras que son producto de eso. Entonces ahí está el caldo de cultivo para la próxima etapa, que ahí es donde tengo que empezar. ¿Voy a acertar? No, igual es un intento que se queda fallido y tengo que buscar otra. No sé, encontrar algo que estoy buscando, pero que no sé exactamente qué es hasta que no lo haga. ¿Es el color también una forma de expresión, obviamente, de un artista? Esta exposición es como muy monocorde, el color es el ocre, ¿el color es un estallido, es otro estado de ánimo, a lo mejor? Sí, bueno, el estado de ánimo siempre puede traducirse por medio del color, eso está claro. En mi caso, en esta exposición, es muy monocroma en cierta medida,
porque las premisas para hacer la obra, que consisten en que sea escultura en un cuadro, dan unos condicionantes que son: si la escultura quieres que se vea bien o que sea protagonista, tienes que quitarle protagonismo al fondo. Ajá. Si los fondos tuviesen mucho color, la escultura no estaría diciendo lo que quiere decir. Entonces, en esta posición, estos cuadros que dices tú más o menos, que son de unas tonalidades nada chillonas ni llamativas, lo que se pretende es, lo que yo he pretendido es que la escultura sea el protagonista de la obra. Sí. Ese es en el momento en que me encuentro. En el siguiente ya es otro, es totalmente distinto y tengo que encontrarle, que si no lo encuentro, pues oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen algo que ver o las musas que llaman los artistas? Sí. Sí. Tienen que, digo, sí, no. Aunque Picasso decía, a mí nunca me pillan las musas, o sea, a mí siempre me pillan las musas trabajando, decía. Claro, exacto. Es que Picasso trabajaba como una mula. Mucho. ¿Es un trabajo difícil y entregado el de ser artista? Sí, tiene que serlo. Para que sea verdadero tiene que serlo. Difícil siempre, porque si te pones a repetir, es algo sin sentido. O sea, se pasa por todo una vez, como dijo el poeta. Bueno, pues esta exposición va a estar aquí hasta el 3 de abril. Sí. Emplazamos aquí a todo el mundo a que venga a visitarla, que se inspire de todas estas maravillosas obras, escultura, pintura. No sé cómo se denomina realmente. No he tenido una denominación, pero normalmente se encuentra escultopintura. Y yo también lo digo, esto es como escultopintura. Ajá. Bueno, pues hemos aprendido mucho hoy de esta, bueno, yo por lo menos, de esta entrevista, Paco. Me alegro. A todo el mundo a que venga a verla y muchísimas gracias por habernos atendido este ratito. Gracias a vosotros que sois tan gentiles.